Muy buenos días a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Estamos en una edición más del programa Cambio en el Debate. Les recordamos que nos sigan a través de todas las redes sociales que tenemos, de Facebook, YouTube, Twitter, en www.cambiodemichoacán.com.mx para estar al día de toda la información que se está generando. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida al doctor Plinio Hernández. Gracias. Él es un destacado economista e investigador en temas justamente económicos y temas de interés en la materia. Ha hecho varias investigaciones, han trabajado en varios temas de relevancia en el tema económico, pues en análisis de la Universidad Michoacana de aquí de San Nicolás de Hidalgo, a cual le agradecemos mucho, doctor, que nos haya por ahí regalado un tiempo para estar con nosotros y platicar acerca de un tema que a lo mejor puede sonar un poco pues diario, ¿no? Un poco conocido, y que nos puede sonar el común, ¿no? Acerca de la inflación y las políticas económicas y las políticas públicas. A veces lo escuchamos diario y escuchamos la inflación subió, la inflación bajó, etcétera, pero ¿hasta dónde es el alcance y hasta dónde impacta este tipo de información y cómo debemos manejarla y cómo debemos estar bien informados para saber qué es lo que está pasando en el país y en el Estado y cómo afecta esto en nuestros bolsillos y en nuestra economía? Es un tema muy, muy interesante, muy importante, y pues qué mejor que platicar a alguien con quien, de quien ha trabajado mucho estos temas y que podemos saber hasta dónde son los alcances. Doctor, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y empezar a platicar de este tema, ¿no? ¿Cómo influye la inflación, no? Escuchamos seguido de la inflación. ¿Cómo influye en la vida cotidiana de las personas aquí en México? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Sí. Bueno, pues como todos sabemos, la inflación se define como el aumento generalizado de los precios en una economía, en un periodo de tiempo, en una región geográfica. Generalmente se habla de la inflación o se mide esta en términos anuales, ¿no? Entonces se habla de si en un año específico la inflación fue de cierta magnitud porcentual. Y esto pues es una variable de mucha importancia, ¿no? Es una variable que constantemente está afectando al grueso de la población, porque digamos de los niveles de inflación en general es como se tienen los efectos, ¿no? sobre el poder adquisitivo de las personas. Pues por esa razón es una variable tan importante y pues desde hace muchos años se viene midiendo en México. Es una de las variables económicas más antiguas que podemos encontrar, ¿no? En conjunto, por ejemplo, con mediciones del Producto Interno Bruto, tipos de cambios, y la inflación también es una que pues podemos encontrar prácticamente desde inicios del siglo pasado. Del siglo pasado, y que está constante ahí. Entonces, la inflación tiene la característica, generalmente se anuncia, ¿no? Se anuncia, en este caso es el INEGI el encargado de publicar cuáles son los resultados de la inflación anual. Se da un porcentaje y generalmente pues las personas dicen que no parece reflejar la realidad, ¿no? Así es. En las investigaciones que yo he hecho, cuando nosotros hablamos de la inflación y la medimos o la comparamos con otro conjunto de variables económicas, vemos que aproximadamente es correcta la medida que está haciendo el INEGI. Antes lo hacía el Banco Central, el Banco de México. Entonces no está, digamos, tan fuera de la realidad. El asunto está en que la inflación es una medida, es una media, ¿no? Entonces intenta capturar el incremento promedio de una canasta muy amplia de bienes y servicios. Y por esa razón es que esta media nunca va a ser estrictamente representativa. Cada persona tiene una canasta de bienes y servicios que suele consumir y que no necesariamente corresponde con el promedio de la sociedad en todo su conjunto. Entonces esto provoca que tengamos inflaciones pues muy, muy dispersas, ¿no? Entonces es una media con una gran dispersión y por esa razón resulta que no es estrictamente hablando representativo. Y por eso creo que por esa razón es que la gente dice, pues es que no corresponde, ¿no? O sea, significa
que la canasta básica en la que se está reflejando la inflación no es la misma para los diferentes sectores de la población. Puede variar, puede cambiar. No es lo mismo el consumo de diferentes sectores y entonces la medición que hace el INEGI la hace en base a una canasta general para todo el país, para toda la población. Independientemente del tipo de ingreso del sector donde se encuentra. Exactamente, y entonces en este caso, por lo general son los ingresos, los grupos sociales de ingreso más bajos los que tienen una inflación más alta. Y los grupos sociales de ingreso más alto, pues suelen tener suelen percibir una inflación un poco más baja. Pero pues digamos, tiene que hacerse un promedio, ¿no? El INEGI ha tratado de generar otros indicadores, ¿no? Y de hecho lleva a cabo un cálculo por estratos de ingreso, por ciudades. Por ejemplo, aquí en Michoacán tenemos la inflación en la ciudad de Morelia, y así se van calculando diferentes medidas de inflación en diferentes regiones, para diferentes grupos, para una canasta básica, etcétera, etcétera, con la finalidad de ofrecer una mayor cantidad de información, ¿no? Y que sea un poco más representativa para diferentes grupos sociales, ¿no? Pero digo, en general, y la inflación, así, el índice de precios al consumidor a nivel nacional, digo, si nosotros lo analizamos, su comportamiento con otro conjunto de variables económicas, pues sí responde, ¿no? O sea, no está tan fuera de lugar, ¿no? Que digamos, nosotros podríamos decir, algo están haciendo, se está maquillando demasiado esta información, de forma que no corresponde, ¿no? Que no corresponde. Y sí se podría decir que la información que se está manejando a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor sí está un poco, llamémosle un poco, arreglada con todas estas situaciones para manejar y mantener siempre ese 3% o no pasar de este 3.5% que se maneja como límite. Como la meta, sí. De hecho, aquí, digamos, se supone que incluso a nivel constitucional está establecido así. Es el Banco Central de México el encargado de controlar la inflación, y desde el año 2001 ha aplicado una política monetaria que se conoce como de metas de inflación, que se caracteriza por el anuncio, generalmente a principios del año, de lo que va a ser su meta inflacionaria, y pues todo un conjunto, ¿no?, de políticas que va a llevar a cabo para lograr esa meta. Desde hace muchos años la meta ha sido de 3% más menos un punto porcentual, es decir, dice, vamos a tratar de obtener una meta de inflación del 3%, pero puede ser de 4 o puede ser de 2. Y entonces ahí, a partir de eso, aplica todo un conjunto de mecanismos, de variables, controla algunos, para tratar de lograr esa meta inflacionaria. Generalmente aquí utiliza dos variables, la tasa de interés y el tipo de cambio, ¿no? Puede tratar de manejar el tipo de cambio, controlarlo, que no se dispare, ¿no? Que no se mueva abruptamente, y la tasa de interés mantenerla en unos niveles altos, de tal manera que asegure el control de la inflación. Aquí la idea es que, digamos, de acuerdo al Banco de México y esta política de metas de inflación, supone que el aumento de los precios se debe a un aumento de la demanda, ¿no? Entonces, como la famosa regla de oferta y demanda, ¿no? Si la demanda excede a la oferta, entonces los precios de los productos tienen que subir. Y si fuera la inversa, pues tendrían que bajar, ¿no? Entonces, lo que hace el Banco de México es, si por alguna razón la inflación comienza a aumentar, sea la causa por la que sea, él dice, bueno, pues hay que bajar la demanda, ¿no? Y para bajar la demanda estamos hablando de la demanda a nivel nacional. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de subir la tasa de interés o manejar el tipo de cambio para que jale la inflación hacia abajo, ¿no? El problema es que el mantener el tipo de cambio fijo, no permitir que flote estrictamente de manera libre, va a provocar una reducción en la competitividad hacia el exterior,
y cuando sube la tasa de interés o la mantiene alta, entonces desinhibe la inversión. El resultado es entonces que hay una contracción del nivel de actividad económica. Efectivamente baja la demanda y se controla la inflación, pero el resultado es entonces bajo crecimiento del Producto Interno Bruto y un endurecimiento muy importante en el mercado de trabajo, ¿no? Así es, no hay generación de empleos. Exactamente, no hay generación de empleos, pero se controla la inflación. Entonces es ahí, digamos, un dilema que tiene el Banco de México, aunque se supone que para él no existe tal dilema, porque afirma que una vez que se controle la inflación, la estabilidad económica que se genera va a promover finalmente la inversión. El caso es que, bueno, llevamos ya varios años, ¿no? 13 años de seguir metas de inflación, controlando la inflación de esa manera, y lo que vemos es que el nivel de desempleo viene aumentando en el país y el nivel de los salarios o la participación de los salarios en el ingreso nacional también se ha venido reduciendo de manera importante. Y eso es finalmente lo que explica por qué razón la gente dice, bueno, y es real, ¿no? En los últimos 13 años o prácticamente en los últimos 15 años hemos tenido la inflación más baja de los últimos años, ¿no? Entonces, así es. A comparación de la inflación que tuvimos en el 95, en la década de los 80, vivimos uno de los periodos de más baja inflación. Pero al mismo tiempo tenemos uno de los periodos en donde los salarios o la participación de sueldos y salarios en el ingreso nacional es de la más baja. Y por esa razón es que la gente no percibe la disminución de la inflación en sus bolsillos, ¿no? Pero finalmente es producto de la forma en que se aplica esta política económica, en que da prioridad al control de la inflación sobre el crecimiento económico. Así es, esta política se viene aplicando a partir de, tendrá que unos 15 años más o menos, de estar controlando la inflación y estar manteniéndola a este nivel, a pesar de estar contracturando la capacidad de consumo al subir las tasas de interés y todas estas cuestiones que son muy importantes de saber por qué se afecta pues ahora sí que los bolsillos de la sociedad, ¿no? De las personas. Exactamente. Aquí recordemos que la política económica pues es parte de las políticas públicas, ¿no? Por definición, la política pública tendría que ser un ejercicio democrático, donde hubiera participación de todos los actores involucrados. Entonces habría que por lo menos llevar a cabo un consenso, ¿no? Entre los grupos sociales, entre las personas que son afectadas directamente, las organizaciones sindicales, a lo mejor los mismos académicos, ¿no? podrían opinar acerca de la mejor manera de llevar a cabo esta política económica para controlar la inflación. No obstante, no se hace. Y son políticas económicas que están centralizadas. Exactamente. ¿Qué tanto se puede incidir en esto para buscar qué están haciendo otros países o cuáles son las estrategias económicas que no, por controlar o por mantener una cifra a un límite a costa de pues de todo lo que llevamos viviendo hace más de 10 años, ¿no? Sí, aquí el asunto tendría que ser cambiar un poco la dinámica de esta política económica a través de su democratización. Porque finalmente, mira, desde 1993 hubo un conjunto de cambios institucionales que le otorgaron autonomía al Banco de México. Se decía que la autonomía era un paso requerido para evitar que el gobierno utilizara al Banco Central como su caja chica, ¿no? O como se decía popularmente, para echar a andar la maquinita de imprimir dinero y pagar sus deudas, ¿no? Lo que se conoce como monetizar la deuda. Y entonces se supone que esta separación, ¿no? Esta independencia del Banco Central del gobierno permitiría, entre otras cosas, controlar la inflación. Pero resulta que entonces, al tener autonomía, ya no responde entonces necesariamente a la política gubernamental y por lo tanto tampoco al interés público. Entonces prácticamente la política del Banco Central se ha convertido en una política privada. Ni siquiera es, digamos, a nivel gubernamental, porque no es el gobierno
el que define cuál va a ser la política monetaria a seguir, ¿no? Por la autonomía que tiene el Banco Central, entonces responde más bien a un conjunto de intereses de grupos financieros y bancarios importantes aquí en el país, ¿no? Por lo tanto, más bien parece que la política que viene aplicando se convierte en una política privada. Y entonces el control de la inflación y la estabilidad financiera se requiere o que es requerida o que genera más bien esta política del Banco de México responde más bien a intereses de grupos financieros muy poderosos. Así es. No tanto del público en general. Entonces nos dice, digamos, el discurso oficial indica que el control de la inflación es para el grueso de la población, ¿no? Es una política que va a repercutir en un mejoramiento del poder adquisitivo del grueso de la población. Pero por la forma en que se aplica, realmente vemos que contrae la economía, endurece el mercado de trabajo y esto genera que los salarios no aumenten o no puedan aumentar con relación a la productividad del trabajo y a una mayor demanda de empleo, ¿no? No obstante, entonces se obtiene un control de la inflación que sí ofrece estabilidad para los grupos financieros. Es decir, por ejemplo, si yo soy un inversionista extranjero y traigo mis recursos al país, yo voy a invertir en moneda nacional, en pesos mexicanos. Así es. Si la inflación es muy alta, puede ser que yo pierda parte de mi inversión. Entonces, como inversionista extranjero, a mí me interesa que donde yo invierta tenga control de los precios y una tasa de interés positiva. Entonces, eso es finalmente lo que se ha venido traduciendo en la política del Banco Central. Así es. Aquí lo que habría que analizar que está nada más este tipo de política, pero este tipo de política está nada más beneficiando a los grandes grupos, ¿no? Exactamente. A la costilla de los, de los más que son los menos, dicen por ahí, ¿no? Exactamente. Entonces aquí habría que tratar de impulsar un proceso más democrático en la decisión del control de la inflación. Digamos, a lo mejor renunciar un poco al control de los precios, tener una meta de inflación menos reducida, ¿no? Ese 3% es, digamos, prácticamente representa un comportamiento obsesivo, ¿no? Por el control de los precios, en aras de promover el crecimiento económico. Hoy pues estamos viendo pues los indicadores macroeconómicos fundamentales del país. El Producto Interno Bruto no está creciendo, cada vez las cálculos de crecimiento del Producto Interno Bruto van a la baja y no se hace absolutamente ningún cambio sobre las metas de inflación. Entonces habría que, entre otro conjunto de variables, pues discutir, ¿no? Realmente llevar al debate público si realmente lo que necesita el país es una inflación de menos del 4%, o si lo que deberíamos es pues, tener una inflación un poco más alta, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿Cuáles son las propuestas, doctor, para eso? Porque es muy interesante conocer este tipo de temas y entender el porqué de muchas situaciones, ¿no? Entender el porqué de muchas situaciones que se están reflejando pues, en la vida diaria. ¿Cómo se podría o cuáles son las alternativas por ahí ya visualizadas de cómo poder proponer en este tipo de políticas económicas en el país y afectan a todos los estados, ¿no? A todos los estados, a todos los municipios y a todo el mundo. A toda la población, ¿no? del país. Pues ahí solamente, te digo, tendría que ser un ejercicio democrático, ¿no? Que realmente yo creo que eso tendría que partir a partir de salir a partir de una propuesta, ¿no? Algún cambio legal, ¿no? Un cambio normativo, un cambio incluso constitucional que tendría, desde mi punto de vista, pues puede sonar bastante radical, pero sí en eliminar esa autonomía del Banco de México para que entonces pueda realmente responder a los intereses de la política gubernamental, por lo menos que se convierta en una política gubernamental y que entonces se pueda manejar la política monetaria
persiguiendo otros objetivos, ¿no? Y no solamente el del control de la inflación. Control de la inflación en beneficio de unos grandes grupos que son los que se quiere atraer, a diferencia de, pues a costa de los demás. ¿Cómo podemos decir que esto es viable políticamente, a lo mejor, hacer un tipo de propuestas de este tipo? Por ejemplo, desde el punto de vista académico. Bueno, realmente sería, la propuesta sería muy radical y sería bastante difícil, ¿no? Obviamente porque hay una gran cantidad de intereses económicos en juego y los grupos de poder pues tienen mucha fuerza, ¿no? Ahí solamente podría lograrse, digamos, estos cambios que se hicieron en la década de los 90, pues también responden a todo ese conjunto, ¿no? de compromisos a los que se hizo el gobierno mexicano, ¿no? Para poder salir de la crisis de 1995, ¿no? Las famosas cartas de intención que se firman ante los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco de México, Banco Mundial, que en los cuales se obligaba al gobierno mexicano a llevar a cabo todo este conjunto de reformas estructurales, en este caso en la política monetaria, para poder acceder, ¿no? Para que pudieran fluir algunos recursos para poder salir de la crisis. Entonces, incluso esta parte de la autonomía del Banco Central, pues forma, ¿no? Parte de ese conjunto de reformas de política económica estructurales que se conocen como del Consenso de Washington, ¿no? Entonces, todo este conjunto de políticas se han aplicado desde la década de 1980 y pues en este momento creo que los resultados no han sido no son los deseables, no son lo que se podía haber esperado de acuerdo al discurso oficial. Decían pues entonces que se abatiría la inflación por evitar la monetización de la deuda, se podría promover el crecimiento económico una vez que hubiera estabilidad económica. Entonces lo que vemos es mucha inestabilidad económica, un empeoramiento de las condiciones de trabajo, y en gran medida toda esta situación que estamos viendo en el país, ¿no? En su conjunto de desintegración social, puede estar, estoy seguro de que parte de esta situación social que vive, ¿no? De desesperanza económica de un gran grueso de la población, es precisamente producto de estar aplicando una política que no promueve el crecimiento económico. Qué interesante, qué interesante el análisis, porque efectivamente muchas veces se habla de buscar a fondo el análisis del porqué de la situación, la crisis que llevamos tanto tiempo viviendo en el país. Y bueno, hay tantos temas que se suman a todo lo que está causando esta situación que estamos viviendo desde hace tiempo. Pero ¿cómo es evidente que la política económica que estamos viviendo en el país, pues no está dando los resultados? Y algo se tiene que hacer al respecto, porque se está traduciendo todavía en mayor desempleo, mayor pobreza, violencia, etcétera, 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 y pues se tiene que mirar hacia la raíz, ¿no? Hacia la raíz y cortar de fondo el problema. Sería así, ¿no? Sí, habría que hacer un cambio radical de la política económica en su conjunto. Pues doctor, siempre digo que el tiempo siempre se nos acaba y siempre vamos, se va acabando ya en la plática, lo que me parece muy interesante todos estos análisis que son muy importantes de conocer y saber para entender el porqué de muchas cosas, ¿no? El porqué de escuchando y viendo, es importante determinar y poder también estar en posición de defender, ¿no? De decir qué se puede hacer.
Para terminar, me gustaría nada más que nos dijera, doctor, ¿qué concluye? ¿Qué conclusión hay? ¿Qué al corto plazo, qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué está a la mano? ¿Qué está al alcance? Yo creo que lo único que podemos hacer es tratar de recuperar ese espacio democrático que se ha perdido un poco en el país. Uh-huh. y hacer presencia y tratar de, mediante algún mecanismo, ver la posibilidad, ¿no? Qué tan factible es que esta política pueda cambiar, ¿no? En virtud, en función de promover más el crecimiento económico, uh-huh, relajando la inflación. Desde mi punto, eso sería lo que se puede hacer, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué puede hacer el público si gastar, si no gastar, si pedir un crédito? Eso es como responsabilizar a la gente de la situación económica, uh-huh, cuando quien es el único responsable de la aplicación de esta política, pues es el Banco Central, ¿no? Entonces, creo que por ahí tendría que ir más bien. Pues esperemos que, uh-huh, los hacedores de leyes en sus dos cámaras nos escuchen, y porque por ahí, uh-huh, tiene que empezar, y por ahí a pesar de todos los problemas, ese es un punto muy importante a discutir ahí. Pues, uh-huh, doctor, le agradezco muchísimo, uh-huh, que estés con nosotros. Vamos a estar pendiente de estos temas, uh-huh, y a lo mejor sería bueno volver a platicar por ahí de enero, febrero, a ver cómo pinta el año, uh-huh, qué va a pasar. Es una buena temporada para empezar a prever ciertas cosas y platicar acerca de muchos escenarios que pueden parecer todavía pues interesantes de conocer. Uh-huh. Y muchas gracias, y gracias a los que nos siguen.